Bueno, bienvenidos a todos a este inicio de nuestro ciclo 2022 de nuestras charlas virtuales de los días viernes, que solemos hacer cada 15 días, 20 días máximo. Y bueno, en esta oportunidad, inaugurando este ciclo, tenemos a nuestro invitado de lujo, el abogado Luis Vicat, que es licenciado en seguridad también. Es especialista en prevención del terrorismo, es perito en seguridad bancaria y muchos títulos más. Seguramente ustedes lo conocen, es una persona pública a la cual los que estamos en este medio seguramente hemos escuchado y hemos visto en más de alguna oportunidad. Así que, bueno, para nosotros es un enorme orgullo tenerlo acá y con un tema que realmente está, digamos, en el tapete de la agenda, ¿no? Todos los días escuchamos por algún u otro motivo. Bueno, ahora creo que hay un caso, si no me equivoco, estos días, que es donde se publicó una fuga de información de una empresa importante de logística y un sitio de compra y venta de productos. Por ahí pasamos por eso. Así que, bueno, un enorme placer tenerlo con nosotros. Luis, buenas tardes y bienvenido a nuestra casa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrado. Espero no defraudar las expectativas de esta charla coloquial, si se quiere, informal, desde algún punto de vista, de una aproximación al tema de algo con lo cual nosotros vamos a tener que convivir el resto de nuestras vidas porque ha pasado a formar parte de nuestra realidad, que es la realidad física y ahora la realidad virtual. La Second Life, como dice ese famoso juego de internet donde tenemos una segunda vida a través de un avatar. Primero quiero agradecer al presidente de la asociación y también al licenciado Barbosa, que es el presidente del Instituto de Estudios sobre Metodología de Investigación del Delito, que fue quien me contactó originariamente. Y bueno, realmente me alegra y acompaño desde el sentimiento a todos los profesionales de la seguridad que dan este granito de arena para separar la paja del trigo, como digo yo, ¿no? Eh, Además de mis títulos de grado y otros, yo también tengo una participación desde el año 2000 en el ámbito periodístico. Tengo mi propio programa de televisión, Seguridad y Sociedad, justamente, por Canal 22, los viernes a las 22. Hoy tratamos el tema de Rusia y Ucrania. Me permito, presidente, pasar el chivo. Este, es un Te tema lo iba a pedir, perdóname, te lo iba a pedir. Gracias. Nuestro columnista es Manuel Castro, de Canal 26, que también es columnista de Seguridad y Sociedad. Y además, anecdóticamente, es el tambor mayor de la banda del Tercio de Voluntarios de Galicia, del cual soy el comandante. Y que es un cuerpo de recreacionismo histórico militar. Volviendo al tema que nos ocupa, nosotros sin querer, de la mano de las circunstancias, nos encontramos inmersos en un mundo cibernético, hoy por hoy, que prácticamente se superpone y a veces se sobrepone al mundo físico. ¿Quién no tiene en este momento una red social? ¿Quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene una computadora para estar conectado con el mundo? Es virtualmente imposible imaginar un mundo sin comunicación. Pero, y aquí está el pero, de la mano de esta tecnología comenzó lo que genéricamente, e Interpol también lo denomina de la misma manera, comenzó la aparición del cibercrimen. ¿Qué es el cibercrimen? El delito informático o ciberdelito, si le quieren llamar. Es todo aquel acto digital por el cual un ciberdelincuente, a través de redes informáticas, opera diversos dispositivos electrónicos. ¿Y cuál es su intención? La intención de este victimario, vamos a llamarlo así, de estos actos ilegales, atentan contra la integridad y la confidencialidad de datos. Básicamente es eso. Después vamos a ver los ataques, pero en principio vamos a ver los datos. Ahí veo la placa,
y tienen básicamente, pero no totalmente, esta no es una definición conclusiva, sino estimativa, tienen el objetivo de estafar y robar datos. Después vamos a ver que hay otros objetivos mayores también, en los cuales entra la religión, el fundamentalismo y la ciberguerra. No da para la charla de hoy, pero dejo abierta esta posibilidad. Entonces tenemos que el ciberdelito, la definición más conocida sería esta. ¿Y cómo comienza el ciberdelito? Esto es interesante porque el ciberdelito o el hackeo comienza hace 150 años. Comienza en 1836 y ustedes dirán, caramba, ¿cómo si no había internet en esa época? En realidad, el primer ataque cibernético, si se quiere, o informático, lo producen dos hermanos banqueros franceses de apellido Brown que vivían en Burdeos, pero la bolsa de valores estaba en París, en Francia. ¿Qué pasa? Digamos, las alternativas de valor de mercado de los bonos de la Bolsa de Comercio de París se transmitían a través del telégrafo. Y en 1836, 834 esto era bastante primitivo. Entonces había unas torres muy altas, parecidas a las torres de las estaciones antiguas de los trenes, o una garita de vigilancia moderna, digamos, alta, en donde en la parte superior tenían unos travesaños de madera que se movían en distintos sentidos. Esto permitía reconstruir el alfabeto Morse y a través de telescopios, porque se usaron palomas y demás, se transmitían las variaciones de valor de los bonos de París hasta Burdeos. Bien, con la complicidad de un empleado del telégrafo francés en ese momento, estos dos banqueros tenían lo que se llama información privilegiada y legítima. Es decir, no solamente accedían a este tipo de información privilegiada que les permitía comprar y vender bonos a su ventaja, sino que además en algunos casos producían sabotaje, hacían crecer artificialmente el valor de una acción para después comprarla o desprenderse de ella y cuando bajaba comprar. Fueron descubiertos, no pudieron ir a prisión. ¿Por qué? Porque en ese momento, en 1834, no había hackers y no había legislación penal que contemplara este tipo de hackeo. Así que fueron descubiertos, pero no fueron sancionados. Este es el primer antecedente de hackeo que tenemos en la historia. Hoy, los ataques cibernéticos no reconocen fronteras, evolucionan a gran velocidad. Tenemos el dominio malicioso, el ransomware, el malware, que está destinado justamente a la obtención de datos y digamos, la introyección de boots o de troyanos o de gusanos, de worms, dentro de los programas para hacer daño o borrar datos. Una figura novedosa, el cryptojacking, la extracción de criptomonedas a través de un tercero que no sabe que está haciendo de la minería de criptomonedas. La Deep Web, en donde está el sicariato cibernético. ¿Qué es esto del sicariato cibernético? Es la venta de servicios de hackeo. Entonces, como los ciberdelincuentes hoy están bastante organizados, después vamos a ver un mapa, un planiferio con los principales grupos, operan como las grandes bandas criminales. ¿Y cómo operan? 600.000 veces por día mínimo hay ataques al sistema financiero a través de estos ataques cibernéticos. ¿Cómo están compuestas estas bandas cibernéticas? Tienen 6 o más personas, 76% hombres, de 14 hasta los 50 años el 11%. Y la edad promedia es de 35 años para este tipo de operación delictiva, digamos así, ¿no? Les contaba lo siguiente. Cuando nosotros analizamos el problema del cibercrimen, tenemos que analizarlo primero haciendo una partición de aguas muy clara. Tenemos que ver a la informática como objeto del delito
y la informática como medio del delito. Esa es la gran diferencia, que ahora ustedes lo tienen en pantalla. Como objeto del delito incluye el sabotaje informático, la piratería, el hackeo, el craqueo, la denegación de servicios de nombres de dominio. Esto produjo en el Reino Unido, casi produce la caída de la corona en su momento, porque hackearon a través de la denegación de servicios la agencia de loterías del Reino Unido. La gente no podía apostar y esto trajo un malestar muy grande. Y después tenemos la informática como medio, como instrumento, como arma para cometer otro tipo de delitos. Es decir, delitos que ya están tipificados en nuestro ordenamiento penal y en la mayoría de los ordenamientos penales. Ya vamos a ir a Bruselas a ver de qué se trata esto. Pero básicamente se trata de la falsificación de documentos electrónicos, los ingresos indebidos a través de clonación de tarjetas, de la información de tarjetas automáticas, de crédito o de débito, pero básicamente las tarjetas que operamos en los cajeros automáticos. Ustedes saben que las tarjetas en realidad son un soporte de plástico porque es lo más aséptico que hay, lo más resistente. Podrían ser de acero, podrían ser de cartón. Lo que vale en la tarjeta es la banda magnética que tiene en el reverso, una banda como de color marrón plástica, en donde en forma binaria y ferromagnética están incluidos todos los datos de esa cuenta. Entonces, si yo accedo, leo esos datos, luego los copio en una segunda banda magnética y hago un clon, un mellizo de esa tarjeta. Esto ya ingresaríamos en el ámbito de la seguridad bancaria, alguna vez lo podemos charlar. Pero el robo de identidad, esto ha traído muchísimos problemas. Se calcula que hay 1 o 2 casos diarios de robo o suplantación de identidad con fines de delinquir o tomar préstamos a nombre de. Hay gente que terminó figurando en el Veraz por haber sido suplantada su identidad, los fraudes electrónicos y también la pornografía infantil. ¿Y dónde abreva esta gente? Nosotros tenemos 2 grandes capas en el universo cibernético. Una capa visible, como si fuera un iceberg, la capa superior, que se llama nivel 1 del quinto dominio, que es el Internet. Y en este nivel 1 encontramos básicamente las distintas plataformas de comunicación. Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Son las legales. Luego, hay muchas otras partes que, como en el iceberg, permanecen sumergidas y son muchísimo más peligrosos. El nivel 2 sería la primer parte de la superficie hacia abajo, en donde encontramos servidores como Taringa, Mega. Acá se encuentra material pirateado. Vieron que a veces nunca falta alguien que dice, yo quiero ver esta película y me meto en tal lugar y la veo sin pagar derechos o sin suscribirme a una red de contenido. Cuidado con eso, porque el ingreso a esos sites también tiene una ida y una vuelta. Cuidado que a la vuelta puede venir algún regalo que se nos instala en los programas y nosotros no sabemos. Luego el nivel 3, donde están algunos navegadores especiales como el torrent, y acá tenemos ya algunas cuestiones un poquito más pesadas, quizá cuasi delictivas. Pero en el nivel 4, que se llama el profundo wiki, acá ya tenemos que entrar usando navegadores especiales. Los navegadores comunes no nos permiten llegar a este nivel. Para entrar, por ejemplo, es necesario el navegador Tor, que es un navegador especial, que no es nada del otro mundo, pero es absolutamente desaconsejable usarlo. Y acá están libros, material de descarga de fabricación de explosivos, fabricación de venenos, libros de táctica militar, interrogatorios ilegales, etcétera, etcétera. En el nivel 5 están los foros cebolla, los onion force, que son portales con material pornográfico infantil, con hackers a sueldo. Acá empieza el sicariato cibernético a verse. Tenemos que bajar hasta este nivel y tenemos sicariato cibernético.
venta de objetos robados, venta de drogas, y luego hay un nivel, otros dicen que son 8, pero reconocidos está el nivel 6, que es un nivel que se dice que existe, pero no existe, que es el nivel más clasificado. Le llaman las Islas Marianas. ¿Por qué? Por la fosa profunda que existe en el mar en las Islas Marianas, y esto es el lugar más profundo de Internet, donde la leyenda urbana cuenta que hay códigos de misiles, códigos secretos militares y demás. Este es básicamente la Deep Web, que es el teatro de operaciones en donde los delincuentes muchas veces acceden y otras trabajan en el nivel 1 más fácilmente, sin mayores problemas, con lo que ya hay. Por eso debemos enfocarlo esto como dos aspectos. La ciberdelincuencia clásica, que son aquellos ataques que sirven de medios digitales para cometer los delitos tradicionales. Estafa, amenazas, extorsión. Ya vamos a ver la ciberextorsión con la pornovenganza y la sextorsión, que es una variable. El fraude, la venta de productos falsos. Bueno, ya los vamos a ver en profundidad, no en la placa que viene, sino más adelante. Pero, ¿por qué? Porque no me quería ir del tema y decir que la ciberdelincuencia pura o contra la seguridad es la ciberdelincuencia cuasi terrorista. Es aquella ciberdelincuencia que ataca los paquetes de información reservados de estados, de grandes corporaciones, con el objetivo de inclusive hacer daño o vulnerar estos paquetes de información, no ya secuestrarlos como en el ransomware, que lo vamos a ver ahora, sino simplemente dañar, hacer daño. Es la guerra cibernética que se juega hoy por hoy en estas guerras híbridas de la actualidad que estamos lamentablemente sufriendo. En la próxima placa van a ver borrosamente, porque no admite, digamos, armarlo mejor, los grupos de ataques cibernéticos y digamos, sus orígenes en cada caso. Estados Unidos, Rusia, la India, en fin, hay varios, China tiene varios grupos de ataques cibernéticos que no son oficiales. Estos son, me refiero a los grupos de ataques cibernéticos privados. Los oficiales existen y están enmarcados dentro de la guerra cibernética. Así como existen organismos oficiales que persiguen justamente al delito informático, y ya vamos a ver cuáles son. ¿A través de qué? A través de lo que se llama el Convenio de Budapest. Este Convenio de Budapest es el único acuerdo sobre delitos informáticos y hace hincapié básicamente para todos los países miembros en los delitos de derecho de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio se entiende racial o religioso, y violaciones de seguridad en red. Este convenio de Budapest se ratificó en noviembre del 2001, tiene 48 artículos, ahora tiene protocolos adicionales actualmente, y está ratificado por algunos países que son miembros y otros países que son no miembros, pero que han manifestado, como en la OTAN, el interés de pertenecer, pero no lo han firmado ni ratificado. Argentina en este momento ha aceptado el segundo protocolo en 2017 de la mano de la ministra Frederick, el segundo protocolo de adecuación de las normas de combate al delito informático. Hay 10 países miembros y permanentemente se están incorporando nuevos países a este convenio de Budapest que trata de ordenar un poco esto que es un Interpol cibernético. Les decía cuáles son los principales delitos. Vamos a hacer un breve, pero brevísimo repaso por esto, y es el fraude tradicional por correo electrónico e internet, el fraude de identidad, el robo de datos financieros o de la tarjeta, el robo y venta de datos corporativos, la ciberextorsión, que es justo amenazar con un ataque para exigir dinero, los ataques de ransomware, que es un tipo de ciberextorsión que es el secuestro de documentación. Ahora lo vamos a mencionar en detalle. El cryptojacking, el minar
criptomonedas con recursos que no son propios. Utilizar servidores de terceros que ni saben que están haciendo una minería de Bitcoin, por ejemplo. Y justamente, finalmente, el ciberespionaje. También tenemos el acceso abusivo a un sistema informático. La obstaculización de un sistema informático o de una red de telecomunicaciones, con el objeto de dejar incomunicado un determinado sector. Hubo un caso muy importante de ransomware en Eslovaquia, en donde se paralizó el principal hospital público de Eslovaquia a través de una operación de ransomware. Eslovaquia no pagó el rescate que se pedía y durante 3 meses desaparecieron todas las historias clínicas y, lo más importante, todos los tratamientos y las operaciones que estaban previstas en ese hospital, por lo cual el hospital quedó prácticamente paralizado. Y luego se publicaron las historias clínicas de los pacientes en distintos sitios, sobre todo de la Deep Web, y volvió el servicio finalmente. Violación de datos personales, la suplantación para hacer ingeniería social de datos, de la fabricación de sitios web falsos. Y el último punto es muy importante en la placa, la transferencia no consentida de activos. Esto Estados Unidos lo tiene como una parte dentro de su protocolo de cibercrimen. ¿Por qué? Por el gran tráfico de activos que puede haber provenientes del narcotráfico en algunos casos, para solventar el terrorismo en otros, y esto de alguna manera preocupa mucho en Estados Unidos, y hay una parte que trata exclusivamente de la transferencia no consentida de activos. Bien. El phishing y el carding es justamente la toma de tarjetas y el phishing es la toma de información. Los delitos contra la intimidad, este es otro tema que tiene mucho que ver también las redes sociales en esto y las precauciones que tenemos que tener a la hora de operar en una red social, en donde todo queda, nada se va. Y las fake news que devienen después de esto, ¿no? Y finalmente, un tema económico, defraudación a empresas de telecomunicaciones para colgarse y chuparles conexión a Internet de terceros, por ejemplo. Es un delito, hasta si se quiere, inocente actualmente. El malware. ¿Qué es el malware? Es atacar o infectar con un virus informático a una red. Se puede utilizar una computadora que ya está infectada, como con el COVID, para varios fines: robar datos, utilizarla para que haga otros actos delictivos desde esa computadora. Y un famoso ejemplo del ransomware es el de WannaCry. El WannaCry fue un cibercrimen que se cometió en marzo de 2017, concretamente el 12, mayo. El 12 de mayo de 2017 se infectaron 200.000 ordenadores de 150 países al mismo tiempo. Y esto produjo unos daños económicos importantísimos. El ransomware, bueno, ya lo explicamos. El phishing es la pesca de datos para ingeniería social. Generalmente se utilizan, y esto es bastante conocido, se ha hecho, perdón, bastante conocido, esto como el esquema Ponzi. Hace unos años solamente los especialistas en seguridad conocían el esquema Ponzi, y hoy con las estafas de Cositorto and Company, la generación Zoe, etcétera, es de dominio público. Pero realmente el phishing es interesante porque permite desarrollar ingeniería social y permite la realización luego de perfiles falsos, y combinado el phishing con otras maniobras informáticas permite justamente delinquir, que eso es a donde se va. ¿Qué es el ataque de DOS? Es el ataque de saturación. Es un ataque que se utiliza en el cibercrimen para destruir un sistema o una determinada red. ¿Cómo hacen? Se abusa el operador de los protocolos de comunicación para hacer colapsar el sistema,
con una cantidad impresionante de solicitudes de conexión. Entonces, esto, yo les contaba esta anécdota hace un rato, si mal no recuerdo. Esto en Estados Unidos, perdón, en el Reino Unido en 2017 se hizo un ataque al sitio web de la lotería y quedó sin conexión. Los ciudadanos del Reino Unido estuvieron casi 11 días sin poder apostar. Imagínense ustedes el drama que fue eso, porque el juego dentro del Reino Unido, sobre todo en personas de cierta edad y cierto tipo de juego como la lotería, gozan de una gran popularidad. Acá vamos a el cibercrimen romántico. Vamos a tocar ahora el romanticismo en el cibercrimen. Y son las estafas de citas online. O fraude romántico también se conoce como tal. Básicamente consisten, y hay de todo tipo y color, pero básicamente desde la novia ucraniana hasta el soldado herido que no puede volver, hasta las estafas nigerianas en versión europea, en fin, hay un montón de estafas de citas en línea, pero básicamente tienen ciertas características que permite detectarlas. Primero vamos a los daños. En 2016, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos recibió 11.235 quejas sobre esto. En 2020, 52.500. Y las pérdidas llegaron a 300 millones de dólares en el 2020, solamente con las estafas de citas en línea. En el Reino Unido llegaron a 68 millones de libras. Y casi 2/3 de las víctimas del fraude romántico son mujeres con una edad promedio de 50 años. ¿Cómo se detecta un fraude en línea romántico? Básicamente se detecta porque tienen un cierto libreto. En este momento hay una película que anda dando vueltas por una plataforma de contenido que se llama El estafador de tal red. Cuentan una historia, son absolutamente amigables de entrada, poseen un perfil absolutamente atractivo y básicamente cuando las cosas son demasiado buenas hay que sospechar. La función del especialista en seguridad es la sospecha permanente en estado de vigilia. Es decir, es demasiado bueno para ser cierto. La ucraniana de 25 años se enamoró perdidamente de mí, que tengo 60. Algo no está bien, pero nuestro ego aberra esta situación y entonces caemos presas de este acting. Generalmente viven lejos, tienen dificultades en contactarse para decir, bueno, nos juntamos en un café a conocernos personalmente, y en algún momento, como en el fraude nigeriano, como en tantos otros, sale la necesidad del adelanto de un dinero, ya sea para pasaje, para casamiento, para lo que fuere. En algunos casos el fraude se produce al revés. La víctima viaja al país con dinero como para la boda y demás, y en la primera noche que sale es asaltado y lo despojan de todo. Estos son los fraudes con citas románticas. Otro subtipo es la pornovenganza. Cuidado, el grooming yo lo pasé por alto porque prácticamente es muy conocido por todos. El grooming está absolutamente popularizado. Ya doña Rosa lo conoce, ha sido objeto de multitudes de placas rojas y consiste en la elaboración de perfiles falsos con el objeto de acceder en un futuro o lograr hacer o dejar de hacer algo a un menor de edad con fines sexuales, básicamente. Y hablando de fines sexuales, tenemos la sextorsión y la pornovenganza, que son dos cosas que muchos periodistas confunden. Inclusive ustedes van a ver una placa que está sacada de una publicación y el autor confunde los términos. Esto es como entradera y salidera, ¿no? Las entraderas bancarias eran una cosa y las salideras bancarias eran otra. Y un día un mobilero se le ocurrió ponerle entradera a la irrupción violenta en una casa de familia y allí quedó el barbarismo y hoy es aceptado por todos. ¿Qué es la pornovenganza? La pornovenganza es justamente lo mismo que la sextorsión, que comienza con el sexting. El sexting es esta
esta habitualidad de sacarse fotos comprometidas o íntimas en el transcurso de una relación, ya sea en forma consentida o no, porque existen las capturas de pantalla. Mucha gente no tiene en cuenta que a través de una charla de chat íntima, la contraparte puede estar obteniendo capturas de pantalla. Y luego viene el pedido de algo, dinero o hacer algo o acercarse de determinada manera, y si la víctima dice que no, bueno, estas imágenes suben y ganan la red, en algunos sitios específicos y en otros generales. Un sitio específico de este tipo de publicaciones es Taringa, y otra versión un poco más escatológica que existe, en donde ustedes van a ver porno venganza a full y sextorsión. Pero ¿cuál es la diferencia entre sextorsión y pornovenganza? La pornovenganza es la idea de hacer daño. Es como el suicida castigador. Yo me suicido para que vos quedes viva con los hijos y el resto de tu vida te lo, te lo digan o te lo reprochen. En este caso, la pornovenganza lo que persigue es justamente el daño moral que puede sufrir y que, por ejemplo, no solamente en España, acá han sufrido muertes de la mano de la pornovenganza o de la amenaza de la pornovenganza. Recordemos el caso de dos mujeres, que una amenazó a la otra con difundir un video y la camarera de este restaurante la mató. Hoy está libre, trabaja, ha cumplido su condena. Pero en España, por ejemplo, una pobre chica universitaria no soportó la vergüenza en una ciudad muy tradicional y se suicidó. También en Estados Unidos ha habido decenas de casos de suicidio de adolescentes de la mano de la pornovenganza o de la sextorsión. Pero la sextorsión siempre, la diferencia es como con el secuestro. Cuando se configura, cuando se pide un rescate. En la pornovenganza no se pide nada. Se terminó la relación y viene la venganza. Pero cuidado, tenemos jurisprudencia que abre una luz al final del túnel. Hace muy poco un tatuador, Patricio Pioli, fue condenado a 5 años de prisión, primero por haber ejercido violencia de género contra su ex pareja, pero también por haber difundido imágenes íntimas sin el consentimiento de ella. Es el primer caso de sextorsión o pornovenganza, dice el periodista del diario equivocadamente. En este caso fue pornovenganza y no fue sextorsión porque él no le pedía nada. Pioli fue considerado culpable de delitos de coacción y lesiones leves calificadas. Vamos a ver otro tipo de estafa que estuvo muy de moda y que todavía sigue estando en determinados países de la África, ya no tanto, y algunos de Latinoamérica, pero ya no tanto en nuestro égido. Y acá tenemos las recomendaciones de Interpol, justamente qué es lo que tenemos que hacer contra el fraude telefónico de la mano de la alerta del COVID. ¿Y qué persigue el phishing? Entonces, estas son las medidas, por ejemplo, básicamente las llamadas provenientes de hospitales oficiales, algunas ONG que decían juntar fondos para los pobres enfermos en terapia intensiva, en algunos casos para auxiliar familiares, abren una cuenta, etcétera. Bueno, todo esto eran fraudes telefónicos que se manejaban con la excusa del COVID. Y para eso y para evitar el phishing también hay que hacer una pequeña encuesta de información personal, hay que ver los sistemas de pago que se utilizan y hay que ingresar a los links y estudiarlos muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no podemos llegar a terminar siendo víctima de la compra de barbijos, como en su momento pasó, la compra de guantes. En el inicio de la pandemia se usaban los guantes para todo, entonces se compraban guantes que en realidad no eran de la calidad y demás. Y esto tenemos que analizarlo muy bien, como cuando hacemos todo nuestro protocolo de seguridad al ingresar a una red de compra. ¿Mm? Justamente el presidente mencionaba que hace pocos días atrás hubo una red de venta, de compra y venta de Internet muy grande, propiedad de un argentino, que sufrió un ataque bastante importante, un sabotaje informático bastante importante. Ellos dicen que todavía no les ha traído problemas. Vamos a ver en el futuro si aparecen damnificados,
que tenían depositado en Mercado Pago 15.000 pesos y hoy no tienen nada porque compraron canarios verdes. Se verá. Volviendo al tema de las citas, ¿cómo denunciar al estafador de citas? Esto parece exótico acá, pero en Estados Unidos y en Francia, en Holanda, en Alemania y en el Reino Unido, bueno, ni hablar. En Estados Unidos se pueden denunciar estas estafas de citas en líneas en la Comisión Federal de Comercio o en el Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI. Y en el Reino Unido, en el Action Fraud, que es una institución que se dedica a receptar este tipo de denuncias. También tenemos en Australia que podemos denunciarlo, en la Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor. Y también tenemos que denunciarlas en el propio sitio del que fuimos víctimas. ¿Por qué? Porque cuanto más se viralice esta comunicación, menos posibilidad de repetir al victimario su operación. ¿Cuáles son las características para identificar a un ciberdelincuente? En realidad, no hay características lombrosianas, pero sí tenemos algunos marcadores que pueden llevar a la sospecha. Generalmente es una persona que tiene conocimientos de computación, de redes en general. Y este conocimiento supera el promedio. Es aquel nerd que realmente puede trabajar al servicio de, haciendo sicariato a pedido. En muchos casos se utilizan hackers que se contratan justamente, uno no sabe nada, ¿Sí? entra en la Deep Web y contrata Ah, bueno, voy a buscar. Sí, perdón. Ah, listo, estoy en una charla igual, así que estoy. Gracias, Mari. No, perdón, Luis, teníamos un audio abierto, ya lo cerré y se filtró una charla personal. No, podés continuar sin problema. Quedó muteado, Luis. A ver, ya lo estoy. Ahí. Intentando. ¿Ahora? Ahora sí, perdón, Luis, intentando quitar el audio que estaba interfiriendo, creo que te silencié a vos en el proceso. No, ya reinicié, no te hagas problema, ya reinicié, está todo perfecto, más que bien. Yo estaba hablando de las características para identificar a un ciberdelincuente, básicamente. Persona que tiene conocimientos de informática, uso de programas, uso de navegadores inusuales, cambios de IP, enmascaramientos de IP para evitar seguimientos digitales. Y esta gente muchas veces trabaja como sicarios cibernéticos a pedido. Personas que aprovechan espacios sociales para preguntar datos de clientes y demás información. Las redes sociales son una minería de información. El ser humano es comunicador por naturaleza. Nosotros comunicamos a través de lo verbal, de lo no verbal gestual, de lo no verbal fisiológico. Ahí me pidieron que inicie el video. ¿Está bien? ¿Me Sí, escuchan? perdóname, Luis, yo te pedí no sé si te lo había cerrado yo el video o había sido de tu parte, por eso te mandé la consulta. Perfecto, ya lo abrí. También hay personal que instala programas espías sin autorización. Por eso existen empresas que se dedican justamente a este tipo de chequeo de los servidores y demás para que no haya ningún programa metido allí oculto. También hay cuestiones, por ejemplo, sujetos que desactivan el software antivirus en su equipo de trabajo. Hay hackers que son analfabetos informáticos. Ha habido grandes casos de hackeo, uno de ellos en la empresa Dupont Nemours en Francia, uno de los grandes casos de hackeo. La empresa comenzó a tener borramientos inexplicables de programas, de lista de clientes,
en forma absolutamente aleatoria, que no seguían un patrón lógico. Esto fue estudiado por los peritos forenses en informática, y no le encontraban sentido, no tenía ningún sentido, ni siquiera sentido de hacer daño, porque de pronto se borraba un programa de compra de elementos de limpieza para todas las empresas de DuPont. Y colocaron cámaras finalmente en el lugar que nunca se colocaban, que era dentro del centro de cómputos. Esto ya fue hace unos 8 años. Y comenzaron la tarea de vigilar y hacer recording las 24 horas de esta situación. Y entonces descubrieron al autor de estas pérdidas millonarias de DuPont de Francia. Era un sereno. El sereno tenía una estación de sereno donde marcaba dentro del centro de cómputos. Entonces, en su recorrida nocturna habitual, aproximadamente entre las 3 y las 3:20 de la madrugada, ingresaba al centro de cómputos, donde había 3, 4, 5 empleados, saludaba, marcaba su estación en el reloj que estaba instalado en la pared y seguía con su rondín. Él era el autor del hackeo y él no lo sabía. ¿Saben por qué? Porque tenía una linterna de gran potencia y con un soporte magnético muy importante en donde se podía pegar a cualquier superficie metálica. ¿Qué hacía el sereno? Cuando entraba, apagaba la linterna y la dejaba puesta sobre algunas de las máquinas que estaban corriendo programas. Marcaba su estación y se iba. Ese minuto y pico se borraba ese programa, porque el magnetismo de la linterna afectaba el programa. Bueno, esto fue uno de los casos de que un analfabeto informático produjo millones de francos en ese momento a DuPont de Nemours. Las personas que usan sin autorización computadoras o dispositivos de otros, por eso jamás se presta ni la mujer, ni la guitarra, ni la computadora, son las 3 cosas que no hay que prestar nunca. ¿Por qué? Porque si prestamos la computadora o prestamos la contraseña, es peor que prestar el auto. Evidentemente el resultado puede ser muy, muy complicado. Y después está el empleado perfecto, ¿no es cierto? El empleado que no toma vacaciones, que se queda, que trabaja horas extras, sin dar justificación. Esto todos los gerentes de recursos humanos ya los tienen fichados. Así que si por casualidad hay alguien que sufre de karoshi, el mal japonés del trabajo, o que sufre de una compulsión laboral, seguramente lo van a echar, pobre tipo, porque el que trabaja demasiado tampoco es bueno. Todo en su justa medida, ¿no? Lógicamente. No es cuestión de matarse. Bien, y finalmente voy a terminar esta pequeña charlita con algunas recomendaciones corporativas. Esto está destinado generalmente al segmento corporativo, y estas son las claves para la ciberseguridad resiliente, es decir, para poder soportar el mal trago de ser objeto o vulnerabilidad de un ataque cibernético. El primero de los 3 elementos que hay que tener en cuenta es continuar con la formación de talento, es decir, continuar con el training, continuar con la mesa de arena, continuar con la posibilidad de qué vamos a hacer si nos pasa, no si nos va a pasar qué haríamos. La construcción de cultura de preparación y prevención de incidentes. Evaluar la capacidad para responder ante un ciberataque. 8 de cada 10 empresas que dicen estar preparadas no lo están. Cuidado con esto. Hay estudios, KPMG ya lo ha hecho, y de alguna manera llegaron a esta conclusión. Esto en Latinoamérica. Incluir escenarios de ciberamenazas en el plan de continuidad del negocio. Es decir, lo que se llama en seguridad, dentro del plan de seguridad, contingencia y recupero. O control de daños y averías en la Marina después de un ataque naval. Es decir, ver qué se puede hacer para, en caso de disrupción, mover las operaciones. Hay un caso emblemático que pasó en México. En México, en el terremoto, en el gran terremoto del año 85, los bancos, como los edificios, se vinieron abajo, salvo el Deutsche Bank. El Deutsche Bank siguió atendiendo entre los escombros, a cielo abierto, a sus clientes, y tuvo una fidelización impresionante a partir de allí, porque tenía su backup,
de operaciones a más de 60 kilómetros. Es decir, que el terremoto de Ciudad de México no afectó al backup que estaba suficientemente separado. El Banco Cafetero de Colombia tuvo una situación similar cuando en algún momento se produjo el Bogotazo y destruyeron varias sucursales bancarias. Y el Banco de Colombia tenía duplicadas en depósito todas las sucursales. Así que en el término de 2 horas tenían la sucursal armada nuevamente. Mientras no se viniera abajo el edificio, volvían a funcionar. Esto es incluir los escenarios de contingencia y recupero, que esto muchas veces no se tiene en cuenta. Y estas son las 3 recomendaciones a nivel corporativo, y con este pequeño paneo, este sobrevuelo que nos ha permitido la asociación, yo les agradezco por la atención y por supuesto que quedo a disposición. Muchas gracias. No, gracias a vos, Luis. La verdad que, bueno, para los que no tenemos contacto con la informática asiduamente y lo único que manejamos son algunas, el paquete de Office, bueno, introducirnos en esto es muy, muy beneficioso. Siempre, a ver, no quiero generalizar, ¿no? Pero parecería ser que nuestra cultura nacional hace que a nosotros nunca nos va a pasar nada, ¿no? Creo que recién ahora estamos aprendiendo un poquito a hacer prevención y profundizar sobre algunos temas, porque creo que desde nuestra práctica también hacemos fuerza en ese sentido. Pero uno se encuentra con mucha resistencia, ¿no? Es decir, duplicar duplicar los servidores, tenerlos afuera. No, ¿para qué? Si a mí nunca me va a pasar. Bueno, claro, me permito introyectar una pequeña idea muy breve, pero vos sabés que el fenómeno de la negación, el fenómeno de proyección de lo que nos molesta, ¿por qué nos reímos cuando la viejita el día de lluvia se cae en la vereda y se moja? Y uno dice, pero qué malo que soy. No, inconscientemente me estoy felicitando de no haberme caído yo. Este es el problema de la negación. Le pasa al otro, a mí no me va a pasar. Y el especialista en seguridad lo que dice, o lo que ustedes dicen y nosotros decimos, es, no se pregunte si le va a pasar. Pregúntese qué va a hacer cuando le pase, para minimizar los daños. Esta es la solución, nada más, ¿no? bueno, tengo un par de preguntitas para hacerte, y si es que me la puedes contestar. Mencionaste el convenio de Budapest. ¿Eso está o sea, es un convenio ad hoc o está enmarcado dentro, por ejemplo, de Naciones Unidas o de alguna otra organización internacional? Está enmarcado dentro de Naciones Unidas, justamente, y nace como una inquietud básicamente de Estados Unidos, que fue el gran motor que movió al convenio de Budapest. Se celebró en Budapest, pero no es porque ellos tengan de alguna manera la autoría intelectual. El copyright es de Estados Unidos. No, Y nosotros, reitero, nosotros ya con la ministra anterior firmamos el segundo protocolo de adecuación de normas para los organismos de investigación cibernéticos de acá, de las fuerzas del orden y demás. me das el pie para la próxima pregunta. En función de esta firma que vos estás mencionando y a tu experiencia, ¿cómo consideras que estamos en cuanto a legislación para prevenir este tipo o no para prevenir, sino para castigar en realidad este tipo de delitos? Para prevenir, disuadir y reprimir. Reprimir en el sentido administrativo, legal, procesal del término, ¿verdad? Claro. ¿Estamos bien? Hay legislación 2004, 2008, 2012, actualizaciones de algunas figuras que se adaptan cuando sea a través de la utilización de medios. O sea, cuando se use un medio informático para producir tal delito, esto agravará de tal manera. Todavía no tenemos un código penal cibernético, pero sí se han ido adecuando muchas figuras como agravante, digamos, el uso de este tipo de medios, porque realmente facilita en muchos casos, sobre todo trata de personas y demás, la captación, facilita muchísimo esto que es la inmediatez de la tecnología. Perfecto. O sea, algún tipo penal, si es que no se creó para esto, se adecua digamos, al tratamiento de este tipo de delitos y por lo que estoy escuchando de tu parte, la justicia está, digamos, está a tono con esta irrupción, porque
hace unos años atrás lo que notábamos es que la justicia no entendía, digamos, digamos, esta nueva irrupción del delito. Vos sabés que es interesante esto, porque sobre todo con las fake news, eh, en algunos casos hay fiscalías que todavía siguen con, digamos, el esquema mental anterior, digo yo, a la cibernética, y entonces el problema de dónde se inicia una fake news que está en una red, dice, pero acá en la Fiscalía de Palermo, por decir algo, ¿no? No fue. Así que nos declaramos incompetentes. Perdón, está en el quinto dominio y es un delito continuado, porque la injuria o calumnia que se procesa sigue retroalimentándose. Y hay gente que, bueno, a veces no tienen, tendrán mucho trabajo, digo yo, no quiero pensar mal, ni Dios permita, pero lo que sí ha avanzado mucho son las especialidades de los organismos técnicos de seguridad en ciberdelito y cibercrimen. Tenemos algunos organismos muy buenos acá en Argentina. Parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo, porque mi tercera pregunta era exactamente esa. ¿Cómo considerabas que estaban dentro de las distintas fuerzas, tanto nacionales como provinciales, cómo consideras que estamos en conocimientos técnicos o en personal, digamos, con conocimientos técnicos como para hacer frente a este nivel de delito que hoy se está haciendo cada vez más, digamos, más denso, digamos, como para ponerlo en términos coloquiales, ¿no? Es que se va, justamente lo que vos decís es tan así. Digamos que este tipo de delitos va a entrar en la cotidianeidad porque de a poco se van a ir suplementando los delitos, ¿no? Es decir, un caso de grooming desemboca en una violación del menor, pero en realidad hubo un grooming previo, entonces hay toda una cuestión que se va interrelacionando. La sensación que yo tengo en lo personal, y esto como abogado, es que hay una cierta remisión, digamos, a aceptar esta realidad, porque implica mucho trabajo. En la esfera judicial me refiero. En la esfera policial tenemos organismos de lujo, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, en la Gendarmería, Policía Federal ni hablar. No es porque yo sea egresado de la IUFA, ¿no? Pero realmente, pero hay que tener la suerte de que la víctima pueda llegar de la mano de una fiscalía a que alguien rastree los IP y dé con la persona autora de la malicia y del delito. No obstante, están los primeros pasos dados y estamos muy por encima de otros países de Latinoamérica, eso es verdad. Bueno, qué alegría escuchar que tenemos gente dentro de las policías capacitada y con muy buen nivel para hacer frente a esto. Bueno, tendremos que seguir haciendo docencia, Luis, en este sentido, a todos los niveles, como para que se sepa. Vos lo dijiste recién ahí, así como nuestra vida hoy pasa por la informática, pasa por la conectividad. Hoy ya prácticamente no vamos al cine, pues usamos las plataformas, el teléfono sirve, ya ni siquiera vamos al médico, hoy las obras sociales privadas te hacen la consulta online y la credencial no existe más, el plástico lo tiramos porque te piden un código de seguridad por el teléfono. O sea, hoy nuestra vida pasa por el smartphone, ¿viste? Entonces, es seguro que un delito va a terminar atado de alguna manera a una cuestión informática, para ponerlo en términos generales. Bueno, ya lo dijo el Pope mayor de la informática. Los celulares ya están desactualizados en realidad. Los celulares por una cuestión económica van a seguir por inercia, porque no se puede desmontar fábricas enteras y dejar sin trabajo a un montón de gente, pero lo próximo es la marca de la bestia, lo próximo es el tatuaje, con todos los datos, y la caracterización de ciudadano. Quien tiene el tatuaje es ciudadano, lo pone en la máquina lectora y sale toda su historia. Y quien no tiene el tatuaje porque está prófugo, evidentemente. Sí. Bueno, vamos a eso. Comentás eso. Fíjate que no tenemos el certificado de vacunación en papel, hoy ya lo llevamos en el teléfono. Ya eso directamente desapareció. Ya, digamos, hoy, para entrar a un lugar, tenemos que mostrar el teléfono con el certificado digital. Ya, la póliza del auto. Bueno, otra, claro, y otra. la documentación también. Bueno, estamos yendo a eso.
Vamos a ver. Disculpame que te interrumpa. Tenía a Sergio Barbosa que había levantado la mano para hacer una consulta. Invito a todos aquellos que están presentes y quieran hacer alguna consulta que por favor lo soliciten, así vamos ordenando un poquito y aprovechamos a nuestro invitado. Sergio, primero, Daniel acaba de levantar la mano, el que sigue. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerte, Luis, por haberme dado la oportunidad de poder invitarte a la asociación. La verdad que fue una charla más que interesante, que seguramente no va a ser la primera de varias que vamos a tener por delante. Con tu amplio conocimiento seguramente vamos a poder tocar otros temas más. Eh, pero bueno, nada, yo básicamente te quería agradecer como director del instituto, te corrijo, perdóname, pero soy el director del Instituto de Estudios sobre Metodología del Delito. Y no, mira, casualmente nosotros estábamos, vos lo mencionaste hace poco, acá en Argentina tuvimos el tema de Mercado Libre, que se fugaron muchísima información, o sea, error de identidad. Vos fíjate que Mercado Libre, sabiendo la problemática que tenemos actualmente y plena pandemia, donde había ya mucho robo de identidad, mucho phishing en materia de seguridad informática, por así decirlo, nunca tomaron recaudo. Lo hicieron los bancos, lo hicieron empresas que tal vez no están tan vinculadas a lo comercial. Sin embargo, Mercado Libre nunca tomó recaudo en seguridad y recién ahora implementó el doble factor de seguridad. O Me lo sea, quitaste de la boca, mira, me lo quitaste. Te iba a decir, pero se me olvidó, el doble factor de autenticación que utilizan las redes sociales ahora inclusive. exactamente, bueno, y lógicamente que eso trajo un problema enorme porque la información sigue dando vuelta en la red, más que nada en la Deep Web se está vendiendo la información de usuarios y eso para nosotros, o puntualmente no para nosotros, sí, somos los damnificados de lo que somos usuarios de Mercado Libre o Mercado Pago, que muchas veces por ahí, hoy por hoy, la tecnología, vos fíjate a qué nivel está llegando, que hoy ya ni siquiera por una cuestión de seguridad evitás salir con la billetera para que no te roben la documentación, pero vas con el celular a todos lados y pagás con el celular, ¿viste? Entonces, y vos fíjate que nosotros estamos entregando en algún punto también, y esos son los mecanismos que por ahí tendrían que darse cuenta, eh, vos vas a pagar una cuenta, o haces una compra y lo pagás con un smartphone. Y si el smartphone no tiene también un doble factor de seguridad, en el mismo teléfono te roban la cuenta y te quedó abierto todo. O sea, la verdad que estamos pasando momentos muy difíciles y no Es el hace SIM poquito me swapping, tocó, el SIM exactamente, swapping, tal cual, justamente es el robo de tarjetas SIM. exactamente. Y bueno, te digo, mira, hace poquito me pasó algo con la embajadora, nuestra representante, que fue la primera canciller o vicecanciller mujer de Argentina. Aprovecho también para saludar a las señoritas, a las señoras, a las damas, a las mujeres que están presentes en esta charla por el mes de la mujer. Casualmente el otro día me tocó intervenir y solamente lo hice yo, eh, nuestra embajadora y representante ante la Haya, ante el Tribunal Supremo, o sea, sí, el Tribunal Supremo de Justicia. Elsa Kelly sufrió un robo, por ejemplo, de su smartphone, un iPhone último modelo, y resulta que vos fíjate que acá cómo interactué o cómo interactuamos también, porque tuve el apoyo de allegados para la recuperación del teléfono. Y qué importante es también tener un doble factor porque ella tenía las cuentas abiertas en su teléfono, no así en el teléfono físicamente, porque sí o sí necesitaba tener el rostro o la contraseña, pero las cuentas que ella necesitaba ingresar, que es una señora de una edad avanzada, los tenía todo abierto. Bueno, logramos recuperar el teléfono, eh, eh, y todo eso se hizo seguimiento en forma online. Por eso te digo que es importante también empezar a tomar los recaudos, porque tal vez no mucho conocen, pero las aplicaciones, no sé, Cabify o Uber, muchos nos olvidamos los teléfonos adentro del vehículo y la información esa, como se dice muchas veces en inteligencia, la información es poder, nos termina causando un dolor de cabeza impresionante. Pero bueno, nada, quería acotarte lo de Mercado Libre porque sentía que era necesario aclarar lo del doble factor. Y bueno, nuevamente agradecerte, Luis, por estar acá.
por estar con nosotros. Un placer, y ya me voy despidiendo porque en 10 minutos tengo una radio. Y por supuesto esta noche los invito a las 22 a quien quiera. Después a ustedes se los paso por WhatsApp, porque queda en WhatsApp el programa, pero creo que estamos muy al día con Rusia y Ucrania y con lo que va a pasar. Así que los que quieran saber qué va a pasar allá, esta noche a las 22 por Canal 22. Está Daniel, Sergio, por favor. sí, ya lo dejo a Daniel, una preguntita, dame 2 minutos, Luis, que le hacemos una consulta a Daniel y listo. Sergio, me pasó el flyer o la presentación de tu programa, ya lo pusimos en nuestro grupo de WhatsApp, donde están todos los licenciados y los técnicos, así que ya, ni bien empezó la charla, ya estaba expuesto la invitación para esta noche para verte en el programa. Sean bienvenidos entonces. Y hablando de eso, y haciendo un poco lo que vos decías, el streaming, este es el primer canal de streaming, el Canal 22, y tiene el primer Martín Fierro de Oro digital de canales de streaming, está reemplazando a los canales tradicionales, ¿no? Que están viendo caer en picada la audiencia, en detrimento del streaming y las redes sociales. Es decir, uno de pronto puede seguir el conflicto ruso-ucraniano a través de YouTube, con mayor posibilidad de análisis de fuentes y tratamiento de prensa, digamos así, en términos de inteligencia, porque están todos los que están prohibidos en diversos lados, desde el Kurdistán 24 a redes que nosotros ni conocemos, y las tenemos ahí. Así que cuidado con esto, porque la importancia de las redes es maravillosa, por un lado, y es maravillosamente peligrosa también. Bueno, Luis, ahí Daniel me escribió que no quiere abusar con tu tiempo, retira la pregunta, te liberamos, seguro que va a haber otras oportunidades donde podamos charlar y profundizar sobre este y otros temas, porque sé que digamos, tu vasta experiencia y conocimiento nos permite de charlar de otras cosas interesantísimas para nosotros, así que nada, estás invitado para cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias por haber estado acá. Y al resto de nuestros visitantes del día de hoy, nuevamente gracias por haberse acercado. Sé que los viernes es un horario difícil, pero bueno, es el momento que tenemos desde la asociación para poder invitarlos a ustedes y tener estas pequeñas entrevistas que hacemos con nuestros invitados. Que tengan un muy lindo fin de semana. Sí, Luis. No. Pensé que ibas a... Te agradezco muchísimo, y nada, y ya me estoy saltando al micrófono abierto. ¿Cómo no? Un gran abrazo y gracias por la paciencia. No, por Dios, por favor. Muchas gracias a vos. Muy buen fin de semana para todos, que la pasen muy lindo. Nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por todo. Gracias a todos. Gracias.